Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Bendito sea Él. Y les había prometido que esta noche, para las que se han recién conectado desde todas partes del mundo, no quiero que se escape ninguna, estamos celebrando esta noche, una gran noche, y quiero desearles a todas y a todos feliz 4 de julio, feliz Día de la Independencia de los Estados Unidos de América. Como les decía, es un privilegio, es un gozo, y es una bendición de Dios tener la oportunidad de poder vivir en un país libre, en un país que fue fundado bajo sus propios principios cristianos y donde bajo el nombre de Dios y donde se nos permite libremente, gracias a Él, adorarle con libertad a nuestro Rey. Así que celebremos esta noche, este día que costó la vida, la sangre de muchos mártires, para que tú y yo, los que vivimos en este país, podamos disfrutar de ese gran privilegio y de esa gran libertad. Y esta noche quiero hablarles y vamos a cerrar nuestra serie del amor. Y qué mejor manera de cerrarla con este tema que Dios ha puesto en mi corazón, que se titula El amor nos hace libres. Amén. Y vamos a ver el amor de quién, y sabemos que es el amor de Dios. Hemos acabado de cantar que solo en Jesús tenemos libertad, y libertad verdadera. Así que he titulado este estudio El amor nos hace libres. Y como les dije, hoy celebramos el Día de la Independencia de este gran país. No sé si se habrán dado cuenta que tengo una banderita de los Estados Unidos, porque realmente es algo que no debemos de pasar por alto. Costó muchas vidas, costó sangre, costó mucho esfuerzo y sacrificio para poder lograr la libertad y la independencia. Y la declaración de la independencia de este país justamente nos dice esto, y quiero compartirlo con ustedes. Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso dice la Declaración de la Independencia de este país. Hace 244 años que se escribió esta declaración, y no hay nada más vigente hoy día que eso. América, o los Estados Unidos, es conocida mundialmente como la tierra de la libertad y el hogar de los valientes. Una nación indivisible bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Y la libertad es un derecho dado por Dios a los hombres. Esta nación fue fundada justamente bajo los principios judeo-cristianos en los que tú y yo creemos. Muchos han perdido su vida, como les dije, por defender la libertad, y otros muchos por alcanzarla. Si tienes el privilegio de ejercer el voto ciudadano y vives en esta nación, no lo tomes a la ligera y manifiesta tu opinión. Esa es la manera correcta, no la violenta, sino a través del voto. Si tienes el privilegio de votar en este país como ciudadano, puedes manifestar tu opinión a través del voto sin olvidar defender estos principios y la libertad, que es un derecho de Dios para todos, especialmente el derecho de adorarle a Él libremente. Quiero compartir con ustedes esta noche una historia que ya les he contado parte de ella en estudios anteriores, de un libro que he leído, que tiene mucha relación conmigo, con quién soy, con mi vida, con mis vicisitudes y las cosas que Dios me ha permitido vivir en la vida. Como ustedes saben, soy de Cuba y ustedes conocen bien cómo se vive en Cuba el sistema,
y todos los trabajos que pasamos los cubanos para poder vivir allá bajo opresión y para poder expresarnos y poder vivir en libertad. Y justamente este tema me apasiona porque lo he vivido en carne propia. Si tú no conoces mucho, o tal vez estás escuchando noticias solo de un lado, por acá medio de la izquierda, yo te recomiendo, ándate a YouTube y busca un poco cómo es la vida del cubano de a pie, del pueblo, del hombre y la mujer de Cuba, como tú y como yo, cómo viven. Y entonces vas a poder comprender un poquito más por qué soy tan apasionada acerca de la libertad y por qué estoy tan agradecida con Dios por ella. Y como les decía, quiero compartir una historia que se trata de la travesía hacia la libertad. Es de un libro que he leído que se llama Esperando en la calle Zapote. Es de una familia cubana también como yo. Dice así: eran aproximadamente las 10 de la noche cuando salí de Cuba con mis 3 hijos por el puerto del Mariel para iniciar nuestro viaje a la tierra de la libertad. Fue después de 12 años de espera y separación de mi esposo, está contando una señora, la esposa, y después de 4 días en un campo de concentración, sí, escucharon bien, en un campo de concentración, que el gobierno de Castro nos permitió abandonar en un bote camaronero proveniente de los Estados Unidos que había venido a Cuba a recoger su familia. Junto a más de 200 hombres, mujeres y niños, iniciamos este viaje en el inmenso mar. En poco tiempo nos enfrentamos a una gran tormenta en medio del mar. Los vientos aumentaron, el barco comenzó a moverse con mayor intensidad, las olas rompían contra la embarcación mientras la fuerte lluvia nos empapaba a todos. Me imaginé cómo el bote se hundía en medio de la oscuridad. Miré hacia los mares oscuros y me pregunté cuántas vidas se perderían esa noche. Me aferré a mis hijos y oré en silencio. Oré por la salvación de las personas que nos acompañaban en nuestro viaje hacia la libertad. Después de lo que parecieron horas y la lluvia y el viento comenzar a disminuir, perdí la noción del tiempo, dice esta mujer. Me debo haber quedado dormida. Cuando abrí los ojos, vi la salida del sol en el horizonte y mis hijos abrazados de mí. De repente, la gente gritó de alegría. Al principio, yo no sabía por qué. Enseguida comprendí. Allí, a la distancia, estaban los primeros indicios de tierra. Todos sonreíamos. Abracé a mis hijos y les dije, por fin. Hasta los extraños se abrazaron y lloraron de felicidad, cuenta ella. Cuando el capitán del barco escuchó los gritos de alegría, salió de la cabina y se paró en medio del barco con un megáfono y dijo: señoras y señores, presten atención, tengo un anuncio importante. Paréntesis, esta historia que les estoy contando es real, ocurrió y ha ocurrido con muchas familias cubanas. Esta es una familia específica la que les estoy contando, pero esta historia es tan real como que yo estoy aquí al otro lado de la pantalla de ti. Así es que dijo: señoras y señores, presten atención, dijo el capitán, tengo un anuncio importante. La felicidad se convirtió en silencio, dice esta mujer, y todos los rostros se enfocaron en el capitán. El capitán dijo: lamento informarles que hemos cometido un error en nuestros cálculos. La tierra que ven delante de nosotros no es los Estados Unidos, es Cuba. Cuenta ella, hubo un silencio absoluto, excepto por el sonido de las olas. El silencio fue roto por la voz de uno de los pasajeros que dijo: usted no habla en serio, ¿verdad? El capitán
sonrió y dijo: no, no estoy hablando en serio, por supuesto que no. Esa tierra que ven en la distancia es la tierra de la libertad, dijo el capitán. Bienvenidos a la libertad, bienvenidos a los Estados Unidos de América. Mientras nos acercábamos a tierra, más allá de la distancia, una bandera estadounidense flotaba majestuosamente contra el cielo azul. Había carteles en español por todas partes que decían: bienvenidos a los Estados Unidos, la tierra de la libertad. Amén. No sé a ti, pero a mí esta historia me conmueve, porque no es solo esta familia, sino que miles de familias y amigos que yo tengo que han arriesgado su vida en el mar, en el estrecho de la Florida, para poder tocar, para poder llegar a la tierra de la libertad. Y gracias a Dios esta familia lo pudo hacer con vida. Hay muchos que han dejado sus vidas en el mar, niños, mujeres y hombres. El concepto de la libertad es muy valorado por todos los seres humanos. Como vimos en la historia, miles, millones de personas arriesgan su vida por alcanzar la libertad. Pueda que tú vivas en un país libre como yo hoy día, o pueda que vivas en un país donde estás privada de este derecho como del cual yo vengo. Sin embargo, esta noche quiero decirte, no importa en qué país tú vivas, si es un país donde se respeta la libertad, se da el derecho a la libertad o no. Yo quiero decirte esta noche que solo en Jesús podemos tener la verdadera libertad. Esa que brota desde lo más profundo de nuestro ser. Solo en Jesús podemos tener esa verdadera libertad. En Juan 8:36 Jesús nos dice: así que si el Hijo nos hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Amén, verdaderamente libres. Solo Jesús puede darnos esa libertad, mi querida hermana y amiga. Y segunda de Corintios 3:17 dice: y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cómo lo hizo Dios? Te preguntarás. ¿Cómo Dios nos dio esta libertad que es única, que es verdadera? ¿Cómo lo hizo? Pues fue por amor. Fue por amor a ti, fue por amor a mí y a toda la humanidad. El amor de Dios nos hace libres. Y ese es el tema de nuestra meditación esta noche. Fue por amor que Dios dio a su único Hijo al sacrificio por nosotros. Juan 3:16, el versículo más conocido probablemente de toda la Biblia y al cual llamamos el mini evangelio, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa ser verdaderamente libres? ¿Te has preguntado alguna vez: ¿soy verdaderamente libre? ¿Qué significa ser verdaderamente libre? ¿De qué nos liberta? ¿De qué nos libera Jesús? ¿Te has preguntado? Pues veamos algunas de las libertades que podemos disfrutar desde el momento en el que aceptamos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y esta noche vamos a dar gracias a Él por todas esas libertades que Él nos ha dado a través de su sacrificio. Y vamos a aprender a vivir en su libertad esta noche. Así que la primera de los puntos que quiero traerle y que queremos meditar esta noche es: el amor de Dios nos hace libres ¿de qué? De la condenación y de la culpa. Esa es la primera regalo que nos da Dios.
de libertad. El amor de Dios nos hace libres de la condenación y de la culpa. Romanos 8, del 1 al 2, nos dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte, a través de su muerte en la cruz. Jesús nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Jesús llevó sobre Él toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, toda la condenación al morir en la cruz por nosotros. En Isaías capítulo 53 ustedes pueden leer donde se nos dice que el Señor puso sobre Él todos los pecados de todos nosotros, de todos los hombres y las mujeres, y fue molido por nuestras rebeliones. Es gracias a su muerte, mi hermana, y a su resurrección que somos limpias de todo pecado. Solo tenemos que aceptarlo. ¿Lo aceptas tú esta noche? En Él tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo aquí y la seguridad de la vida eterna. Eterna significa para siempre y junto a Él. Cuando recibimos el regalo de la salvación por fe, le estamos diciendo que aceptamos su sacrificio a nuestro favor. Le estamos diciendo al Señor: acepto tu sacrificio, reconozco el valor de tu sacrificio en la cruz por mí, y sabemos que es suficiente. Fue una sola vez y para siempre y suficiente. No necesitamos hacer nada más para ser salvos, solamente por fe creer en ese sacrificio. Amén. Espero que así haya sido en tu vida, y si no, todavía estás a tiempo. Todavía puedes hacerlo. Tampoco necesitamos vivir con la carga de la culpa por los pecados pasados. En Cristo tenemos una nueva vida y pasamos a ser hijos de Dios, redimidos por Él y para Él. Amén. Y el segundo punto de por qué el amor nos da libertad, nos hace libre, es el amor de Dios nos hace libres del dominio del pecado. Justamente antes éramos esclavos del pecado, dice la palabra de Dios, pero el amor de Dios nos hace libre. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Colosenses 1, 13 al 14 dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad con su sangre bendita. Él compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Es eso una bendición? Debemos apoderarnos nosotras de este gran regalo y de esta gran bendición. La oscuridad o el pecado ya no tienen más poder sobre nosotras gracias a Jesús y su obra de redención en la cruz. En Cristo tenemos perdón total y la nueva vida en Él es una que nos guía, es una luz que nos guía. No andamos más en tinieblas. Él es la luz del mundo y nosotros somos sus hijos, y Él nos va a guiar a la luz, siempre a la luz. Gracias a ese cambio en nuestro ser podemos tomar decisiones correctas. El Espíritu Santo nos guía y nos muestra lo que le agrada a Dios y nos ayuda a vivir en su voluntad, bajo su voluntad. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice Gálatas 5:16. Con la ayuda de Dios podemos vivir una vida en santidad. Nos dice Romanos 6 del 20 al 23. No tenemos que hacer caso a las mentiras y a las acusaciones del enemigo respecto a nuestro pasado
o a su insistencia sobre el poder de nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo mora en ti. Si tú eres una hija de Dios, el Espíritu Santo mora en ti, en nosotros, y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, y nos da fuerzas. No solo nos ayuda a discernir, sino que también nos da fuerzas para hacer lo que le agrada a Dios. Pertenecemos al reino de la luz. Con Jesús pertenecemos al reino de la luz y no al de la oscuridad, no al de las tinieblas, nunca más. Y número 3, el amor de Dios nos hace libres de la muerte eterna. Hoy día, especialmente por esta pandemia, estas situaciones que estamos pasando de enfermedad, de virus, muchos están atemorizados de la muerte, a morir. Piensan que su vida va a terminar allí y nada más. Hasta ahí llegó. Nosotros como hijas de Dios sabemos que esta es solo una parte de la vida. La vida va mucho más allá, es eterna. Y la palabra de Dios es bien clara. Y nos dice que después de la muerte hay un juicio y ahí se determina dónde va a ser nuestro destino eterno, ya sea en el paraíso junto a nuestro Dios o sea en el infierno. ¿Cierto? Lamentablemente así es. Solo lo diferencia tu decisión, una decisión que tú puedes tomar hoy día, aquí mismo, del otro lado de la pantalla donde tú estás, si es que ya no la has hecho. Si tú quieres que tu destino final sea en el paraíso, si no quieres temerle más a la muerte como tu punto final de destino, si quieres tener libertad de la muerte eterna, entonces solo Jesús te puede dar esa libertad. Romanos 6:23 nos dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna. Por medio de Jesús, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Solo hay un camino y es a través de Él, de nuestro Señor Jesús. En Cristo tenemos el regalo de la vida eterna. Amén. ¿Cuántas dicen amén a eso? ¿Y cuántas están agradecidas con Él por el sacrificio hecho en la cruz por ti, por mí y porque tenemos garantía de vida eterna? No lo merecemos, ni lo podemos ganar con nuestros esfuerzos, pero Él nos lo concede desde el mismo momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor. Es su regalo, es por amor que Él nos da esa libertad, el que nos da esa victoria sobre la muerte, es por amor. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo la venció en la cruz. Cristo la venció en la resurrección. Nuestro cuerpo físico es mortal, pero nuestra alma vivirá con Cristo por toda la eternidad. Amén. ¿Cuántas lo creen esta noche? Digan amén, por favor. ¿Cuántas lo creen? Ciertamente nos dice Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Y el número 4, el aspecto número 4 que quería traerles esta noche es que el amor de Dios también nos hace libres del miedo, del temor. El amor de Dios nos hace libres del miedo, del temor. Salmos 34:4 dice, Dios anhela liberarnos de nuestros miedos y temores. No quiere que vivamos encadenados por ellos. Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotras, en cada uno de nosotros, y quiere que lo usemos para su gloria. Al igual que el salmista David, nosotros podemos experimentar la libertad de Dios
al buscar su rostro y su presencia, pasando tiempo con Él, dejando que Él nos llene con su Espíritu Santo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7. El miedo y el temor no vienen de Dios. El poder, el amor y el dominio propio sí vienen de Dios. Cuando lleguen grandes retos a nuestra vida, necesitamos recordar que nuestro Padre es todopoderoso. Él nos da la fuerza y el poder para rechazar el temor. Contamos con su ayuda en todo momento y sabemos que en su nombre tendremos la victoria. Nunca olviden eso. Amén. Y número 5, esta noche quiero compartir con ustedes, es que el amor de Dios nos hace libres también de la ira de Dios. Vamos a ver por qué. El amor de Dios nos hace libres de la ira de Dios. Romanos 5:9 nos dice la palabra de Dios. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Ustedes saben que tenemos un Dios que es amor, pero también es justicia, y que no puede convivir, comulgar con el pecado, y que las cosas y las iniquidades del hombre también levantan la ira de Dios, ¿cierto? Pero dice Romanos que ya nosotros hemos sido perdonadas por la sangre de Cristo de la condenación de Dios. La Biblia habla del día de la ira de Dios. Ustedes lo pueden leer en varios libros. Se menciona el día de la ira de Dios en Sofonías, por ejemplo, en Isaías. En ese día Dios juzgará el pecado, la desobediencia y toda rebelión contra Él. Sin embargo, el mismo Dios, nuestro Padre, proporcionó la solución para que nos libremos de su ira. Y esa solución que el mismo Padre proporcionó para nosotros es Jesús. Jesús, a través de Él recibimos el perdón de nuestros pecados y el favor de Dios. Pues Dios, dice su palabra, no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Ese es el destino que Dios desea para cada ser humano, para ti y para mí, para todos los que nos acogemos al sacrificio que hizo su Hijo en la cruz. Jesús ya sufrió nuestro castigo en la cruz. Y gracias a Él gozamos de salvación y perdón. No lo tomemos a la ligera. Él dio su vida, derramó su sangre para que tú y yo podamos gozar hoy día de salvación y de perdón a nuestros pecados. Cuando llegue el día de la ira de Dios, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no sufriremos castigo venidero. Nos dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Él nos rescató. Al mirarnos, Dios reconocerá la obra de Cristo en nosotros. Verá a Jesús y su justicia en lugar de nosotros, no nuestras faltas, no nuestros pecados, no nuestras imperfecciones. Cuando Dios te mire a ti, Él va a ver a Jesús, perfecto, Cordero inmaculado, perfecto, sin mancha. Amén. Bendita libertad que tenemos en Jesús. Amén. ¿Cuántas dicen amén a esto? Y número 6, quiero compartir con ustedes otro aspecto del amor de Dios que nos hace libres. Y es que el amor de Dios nos hace libres de querer intentar ganar nuestra salvación. Escuchen esto bien.
porque este es un punto que ha sido muy mal interpretado por algunas personas que enseñan la palabra de Dios. Tú no puedes hacer nada, ni tú, ni yo, ni ningún hombre, ninguna mujer podemos hacer nada para ganarnos la salvación de Dios. No podemos hacer nada. Romanos 10:4 dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Cristo lo cumplió. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Solamente Cristo pudo cumplir con la ley y nosotros, solamente al creer en Él, somos hechos justos ante los ojos de Dios. El fin o la finalidad de la ley de Dios era guiarnos a Jesús. Por más que nosotros lo intentemos, nunca lograremos cumplir jamás con toda la ley. Es imposible para el hombre, para la mujer, cumplir con toda la ley como lo hizo Jesús. En algún momento fallaremos en algo, sea de palabra, intención o hecho. Pero la obra de Jesús en la cruz fue perfecta. Y cuando aceptamos que su sacrificio tiene poder para limpiarnos de toda maldad, salimos de la opresión que representa el incumplir con toda la ley. Solamente aceptar ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz por ti y por mí nos hace libres de no tener que cumplir o faltar a la ley. Solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios y la salvación eterna. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús, así de fácil. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer en Jesús de todo corazón y confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Amén. La ley no logra justificarnos, pero todo el que cree en Jesús que es Dios, es justificado y recibe su perdón. Hechos 13:38 lo dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10 del 9 al 10. Y espero que tú hayas hecho esta confesión y que tú lo hayas creído en tu corazón y lo hayas confesado con tu boca. Y entonces esta noche tú también puedes gozar de la libertad, de todas estas libertades que nos da nuestro Señor Jesús. Y número 7, para terminar, el amor de Dios nos hace libres para acercarnos a la presencia de Dios. Hebreos 10, 19 al 20 dice así: hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Durante la crucifixión de Jesús se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y antes de ese momento, el sumo sacerdote era el único que tenía acceso, y una vez al año, al lugar más sagrado, más santo del tabernáculo, y allí hacía la expiación por sus pecados y por los pecados de todo el pueblo. Pero la muerte de Jesús cambió esto. Gloria a Él. Él derramó su propia sangre en expiación por todos nuestros pecados. Ya no hay más velo, ya no hay más división. Tenemos acceso directo. Él derramó su propia sangre en expiación
por nuestros pecados. Él pagó por ellos. Él mismo cargó nuestra culpa y nos abrió el camino para poder acceder directamente al Padre. ¡Qué bendición! Ya no necesitamos hacer más ritos, más sacrificios. Cristo, el Cordero de Dios, es suficiente. Escúchalo bien. Cristo, el Cordero perfecto, es suficiente. Y gracias a Él podemos hablar en confianza con el Padre y recibir su perdón y su amor. Efesios 3:12 nos dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Amén. Con toda libertad y confianza, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura a través de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:22 dice: entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ya ha sido lavada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque es por Él que somos realmente libres. Es por nuestro Señor Jesús y es por el amor que el Padre manifestó para todo el mundo, que entregó a su único Hijo, a nuestro Señor Jesús, para que tú y yo, para que todo aquel, no hay excepciones de colores, de tamaños, de nacionalidades, de razas, no hay excepciones. La palabra de Dios dice: para que todo aquel, sin excepción, que crea en Él. Y ahí es donde está la clave. Es lo único que tú y yo tenemos que hacer, es creer en Él, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Así es que demos gracias a Dios, porque es por Él que somos realmente libres. Ninguna otra libertad se compara con la que Él nos da, con la que Cristo nos concede. Vivamos vidas que reflejan esa gratitud. Gratitud a Dios por su amor y la libertad que nos ha dado en Cristo Jesús. Dejemos que su gozo y que su amor fluyan a través de nuestras vidas, para que de esa manera tú y yo podamos impactar a los que nos rodean, a todos aquellos que no conocen de estas bendiciones, de la libertad que nosotras disfrutamos en Cristo Jesús, que nosotras podemos impactar a esas personas que nos rodean y los animemos a buscar la verdadera libertad en Jesús, no en sistemas, no en teorías, no en el ser humano, no en política, en ideología, sino que los animemos a encontrar esa verdadera libertad en Jesús, y que le digamos que solo Jesús puede hacernos literalmente libres. Solo en Él hay verdadera libertad. Amén. Espero que esta meditación haya sido de bendición para ustedes. Antes de despedirnos, vamos a orar. Y si esta meditación ha sido de bendición para ti, considera compartirla con otras personas, tal vez que no conocen de la libertad que pueden tener en Cristo Jesús. Que este día de la independencia que estamos celebrando, la libertad de esta gran nación, celebremos por encima de todas las cosas la libertad que es verdadera, que la tenemos en Cristo Jesús. Oremos a nuestro Padre. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor. Gracias porque por amor tú nos has hecho libres. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros.
para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gracias porque no solo tenemos la libertad sobre la muerte, la victoria sobre la muerte y libertad y vida eterna. Tenemos libertad sobre tantas cosas, Señor, gracias a ti. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están del otro lado de la pantalla. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, Señor, y que ellas puedan experimentar el gozo de la plena libertad que tienen en ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.